En la palabra del Señor encontramos muchísimas profecías. En la Biblia está llena de palabras proféticas, profecías que ya muchas se han cumplido y otras no se han cumplido. Por ejemplo, todo lo que se profetizaba acerca del Mesías, acerca de la primera venida del Señor Jesucristo, pues todas se cumplieron al pie de la letra. Y hay muchísimas profecías que están aparentemente dormidas, pero algún día se van a cumplir, que nos habla de su segunda venida, que nos habla de su reino. Y es muy interesante notar que la palabra se cumple sí o sí, porque es palabra de Dios, porque está el aliento de Dios. Y en el Salmo 16, versículo 10, encontramos una palabra profética que dijo el rey David. Y dijo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No estaba hablando de sí mismo, porque el rey David murió y fue enterrado normal como cualquier ser humano. Y el único que resucitó fue el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro lo aclara muy bien en el libro de los Hechos, refiriéndose que no hablaba de sí mismo del rey David, sino que era una palabra profética que hablaba acerca del Mesías. El cuerpo del Señor Jesucristo no se lo comieron los gusanos, el cuerpo del Señor Jesucristo no se descompuso, sino que Él resucitó con poder y gloria al tercer día, como estaba escrito en las Escrituras, que no dejarás, dice, mi alma en el Seol. Seol era el lugar de los muertos, donde iban los muertos. Es una palabra hebrea que significa lugar de los muertos o lugar de la sepultura, pero en griego nos encontramos con la palabra Hades, que es el mismo lugar, pero cuando el Señor Jesucristo contó aquella historia del rico y Lázaro, nos da a entender que ese lugar estaba dividido en dos. Uno se le conocía como el seno de Abraham, donde iba todo creyente, y el otro, el Hades, o en un lugar de tormento, el lugar de tormento, o sea, una especie de infierno, por decirlo así, temporalmente, porque también el Hades será lanzado al lago de fuego, según nos habla la Biblia en el libro del Apocalipsis. Entonces David está dando esta palabra profética, que el alma del Señor no iba a quedar en el Seol o no iba a quedar en el Hades, sino que iba a resucitar el cuerpo del Señor Jesucristo al tercer día. Y esa es la bendita esperanza que todos nosotros tenemos, porque el Señor Jesucristo con su resurrección demostró que no era ningún impostor, no era ningún falso Mesías, sino que era quien dijo quién era: el camino, la verdad y la vida, el verbo hecho carne, la vid verdadera. Él es la puerta, el buen pastor. Él dijo, yo soy el que soy. Él era Emmanuel, Dios con nosotros, el bendito Hijo de Dios. Y el Padre lo resucitó, demostrando al mundo que Él era su Hijo. Ya lo había dicho en un par de veces, lo había dicho, este es mi Hijo amado. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo se bautizó, Él dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo toda mi complacencia. Y en el monte de la transfiguración también dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia, y añadió, a él oíd. Y varias ocasiones se refirió a su Hijo amado, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y no lo dejó allí en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Y ese mismo espíritu que resucitó al Señor Jesucristo, ese mismo espíritu que moraba en el Señor Jesucristo, es el mismo espíritu que está en todo creyente. Y ese mismo espíritu, dice el apóstol Pablo, que resucitará también a todos aquellos que hemos creído en él. Ese mismo espíritu vivificará nuestros cuerpos, cuerpos ya, cuerpos inmortales, cuerpos incorruptibles, cuerpos glorificados. Y así, de esa manera, los muertos en Cristo van a resucitar primero, y nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, como nos dice las Escrituras, seremos arrebatados en el aire y estaremos con el Señor por toda una eternidad. Y esa es la bendita esperanza, que el Señor Jesucristo no solamente vino a este mundo y murió, sino que Él resucitó, que el Señor Jesucristo está vivo, que se sentó a la diestra del Padre con poder, con autoridad. Él lo dijo, toda potestad me es dada en el cielo, tanto en el cielo como en la tierra. Y Él está también con nosotros. Cuando nos reunimos, Él está con nosotros, y Él también mora en nosotros. El Señor Jesucristo morando, porque nosotros somos templo, dice, y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, pero Él dijo también, no os dejaré huérfanos. Y Él también, y vendremos, dice, y haremos. ¿Quién? Haremos. Pues viene el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que es
un solo Dios. Tenemos un solo Dios, un Dios trino que viene a morar en cada uno de nosotros y esa es la esperanza que tenemos, que toda la palabra se ha cumplido, que el Señor Jesucristo vendrá muy pronto a recoger a su pueblo. Y la pregunta es, usted tiene que estar preparado si se quiere ir con Él para el cielo. Si quiere tener el Espíritu Santo dentro de usted, usted tiene que prepararse y hacer confesión de fe, recibir al Señor Jesucristo, creer en su obra perfecta, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él resucitó de entre los muertos y usted establecerá una relación permanente, usted y Él. Que el Señor les bendiga a todos en este nuevo día que el Señor nos ha regalado. Bendiciones para cada uno de ustedes y que pasen un feliz fin de semana.